costo de oportunidad, en este caso de capital. ¿Ya? El costo de oportunidad de capital es en sí un indicador, ¿está bien? Es un indicador que a mí me ayuda, en este caso, a evaluar un conjunto de proyectos a ejecutar bajo el mismo escenario de riesgo. ¿Ya? Eso significa el costo de capital. Es evaluar un conjunto de proyectos, ¿está bien? Bajo, en este caso, un mismo escenario, es decir, bajo un mismo nivel de riesgos. Es por eso que cuando se hace el costo de oportunidad de capital, ¿ya? Se hace en este caso una evaluación, se hace una evaluación, ¿ya? Una evaluación, ¿ya? En este caso económica, ¿ya? Y luego también se hace una evaluación, ¿ya? Una evaluación, en este caso financiera. ¿Está bien? Este costo de capital hay dos tipos, como estoy diciendo, se hace desde el punto de vista económico o desde el punto de vista financiero. ¿Ya? El día de hoy les voy a pedir que ustedes me presenten su evaluación económica financiera. Ya, así que no se distraigan. ¿Ya? Vas a ver el video para demorar otra vez en analizar. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, esto lo digo porque mientras voy realizando sus trabajos, ustedes van a estar avanzando con esto. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hacemos la evaluación económica, está enfocado, en este caso, supongamos que este es el proyecto en inversión. ¿Ya? Todo esto. Esto de aquí me cuesta, en este caso, no sé, le vamos a poner 10 M. ¿Ya? 10 millones. ¿De acuerdo? Esto de acá, estos 10 millones, normalmente cualquier proyecto, sea en el sector público o privado, siempre se trabaja con financiamiento externo, jamás se trabaja con tu propio dinero. ¿Por qué? Porque es mejor ganar dinero de un dinero que no es tuyo. La lógica, ¿no? Es por eso que hay financiamiento externo. ¿Eso qué significa? Que una proporción, en este caso, va a ser deuda y otra proporción va a ser capital. ¿Ya? Una proporción es deuda y una proporción es capital. ¿Qué significa que una proporción sea deuda? Que es financiamiento externo. ¿No? Es decir, nos apalancamos con un inversionista, o sí, o en una junta de acreedores que son los bancos, ¿no? ¿Ya? El capital es lo que tú tienes, ¿no? Con recursos propios, que es parte en sí del patrimonio que tiene una empresa. Ahora, esta evaluación económica que estamos viendo acá evalúa todo esto en sí, ¿no? Es decir, de la inversión de estos 10 millones, ¿cuánto es, en este caso, por decir así, la tasa de interés de retorno en ti? ¿Cuánto es el banco? Dicho de otra manera, ¿cuánto es la rentabilidad que yo espero obtener de ese número? ¿Me entienden? ¿Ya? Si yo invierto 10 millones en todo el proyecto me va a generar, por ejemplo, 2 millones de soles aproximadamente. Yo puedo suponer eso. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos desde un punto de vista financiero, hablamos solamente, exclusivamente acerca de esto. Es decir, solo la deuda. ¿Por qué? Porque el financiero es cuando una persona externa te da el dinero para que tú hagas el proyecto. ¿Eso qué significa? Que esta persona te va a dar el dinero sí, solo sí. Tú le garantizas una rentabilidad mínima, ¿cierto? Si no, no te va a dar. ¿Verdad? Por eso se llama evaluación financiera. Esto es vista desde el punto de vista de todo el proyecto y la parte financiera es desde el punto de vista desde el acreedor, el que te va a dar el dinero. ¿De acuerdo? ¿Ok? Es como si yo le digo a Román, oye Román, necesito hacer un proyecto, dame 10.000. Ya, te doy ese 10.000, 20%. ¿Aceptas o no? Ya, me dice. ¿En cuánto tiempo? En un año. Ya, bacán. Se supone que yo voy a generar mayor rentabilidad sobre eso, ¿cierto? Pero Román me dice, ¿sabes qué? Mínimo, para darte el dinero yo necesito 20%. Eso es evaluación financiera. ¿Ya?
En ambos casos, aquí, yo para hacer una evaluación económica adecuada, debo calcular el flujo de caja económico, ¿ya? Y en este caso, para hacer una evaluación financiera, yo calculo el flujo de caja, en este caso financiero. Si yo no puedo calcular los flujos de caja económico y los flujos de caja financiero, yo no podría, en este caso, determinar los indicadores económicos. ¿A qué indicadores económicos me refiero? Ustedes lo conocen a nivel de ingeniería económica, esto, al BAN, ¿no? Al TIR, ¿no? En este caso al periodo de recuperación y al beneficio-costo. Ahora, estos indicadores que ustedes están viendo son indicadores unidimensionales. ¿Qué significa? Que estamos analizando solamente acá la rentabilidad, cuánto dinero, la tasa, el tiempo, es decir, en cuánto tiempo recuperas y el beneficio que esperas obtener, la relación. Ahora, cuando ya se hacen análisis más profundos, ¿ya? El banco no analiza esto, el banco hace un análisis bidimensional. ¿Qué significa un análisis bidimensional? Analiza, en este caso, el dinero que se gana en el tiempo determinado. Si acá, por ejemplo, la rentabilidad, sus unidades de medida es soles, ¿ok? Acá es porcentaje, ¿no? Aquí es un número adimensional, le vamos a poner también, sí, en este caso vamos a poner tiempo, y aquí es un número adimensional, le podemos poner porcentaje también si gusta. ¿Ok? Cuando en este caso el banco, nosotros ya hablando realmente un banco, cómo funcionan los bancos, ellos te evalúan esto y a la vez esto. Es decir, sacan un nuevo indicador, BAN, periodo de recuperación. ¿Ya? De acuerdo a eso, si les conviene, te dan el dinero. Si no, no te dan. ¿Ya? Ese es uno. Muy aparte, cuando nosotros hablábamos, ¿se acuerdan? Esto es a nivel de proyecto, cuando analizan el proyecto. Pero también te analizan qué cosa aquí, la empresa. ¿Y en qué se fijan? En tu liquidez. ¿Cuánto de dinero tú estás fluyendo, circulando al mes, pues, constantemente? ¿Se acuerdan que hablamos de la liquidez? Yo les expliqué cuando hablábamos en tema de consultoría y de outsourcing. Yo les hablé acerca de eso. Ahí está. ¿Ok? Se fijan en esto y se fijan en tu liquidez. Ahora, si la liquidez no le conviene, no le convence, ahí ya se va a fijar en un estado financiero. Los estados financieros son 4, ¿no? En este caso, el estado financiero de situación general, ¿no? Hablamos también en este caso del estado financiero de flujo de caja, ¿no? Flujo de caja, el flujo de caja efectivo, ahí está, el flujo de caja efectivo. Si el banco ya no le convence esto ni tu liquidez, se va a fijar en esto, que es un estado financiero, cómo la empresa se ha comportado, y de acuerdo a eso es lo que te suelta el dinero, que puede soltar millones y millones en una tasa muy baja. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, pero nosotros estamos hablando de proyecto. Volvamos al tema. Nosotros estamos hablando de proyecto. Cuando hablamos ya del proyecto, nosotros, otra vez, les dije, ¿no? Nosotros para aprender vamos a poner esto, esto, esto y esto. Y ustedes han aprendido a calcular esto en ingeniería económica. Les han enseñado. En su malla curricular está. ¿Cierto? Entonces, en sí no tendría por qué enseñarles, porque ustedes saben esto, así que voy a pasar muy rápido esto. No me interesa si es un remoto, lo has llevado dormido, no me interesa. Lo que yo sé es que has aprobado ingeniería económica. Por eso estás acá también. No sé si eres trica, no me interesa. Demuestren que saben ingeniería económica, esa es su obligación. Este es un curso Carson, les dije bien claro. ¿Ya? En ese sentido, yo estoy recordando nada más, este es un repaso. En ese sentido, cuando calculamos estos indicadores, se van a dar cuenta que existen 4 indicadores con respecto a esto. Y van a existir otros 4 indicadores con respecto a esto. ¿Eso qué significa? Que va a haber un BAN económico, va a haber un TIR económico, va a haber un periodo de recuperación económico, va a haber un beneficio-costo económico. Va a haber un BAN financiero, un TIR financiero, un periodo de recuperación financiero, un beneficio-costo financiero. ¿No?
Pero Luis, a mí me han enseñado, yo recuerdo que me decían que la tasa de descuento pone 12%. ¿Puede ser así? No. Ustedes, cuando hacen este trabajo, tienen que considerar un valor muy importante que sí les han comentado, ¿no? Que se llama el WACC. ¿No? Eso es sus siglas en inglés, pero tiene otro nombre, es el WACC, ¿no? Este WACC que ustedes van a considerar, así se escribe, ¿ya? Este WACC, en sí, señores, ustedes, escúchenme por favor, ustedes necesariamente me van a considerar el riesgo asociado a su proyecto. Lo que ustedes ponen ese 12% simplemente es un análisis así en el mundo de maravillas, en el mundo que ya aprobaron el curso de taller, ahí funciona esa tasa, ¿ya? Pero nosotros es importante que consideremos el riesgo, ¿no? Y para hacer este análisis vamos a considerar el riesgo, en este caso el WACC. Para ser más exacto vamos a calcular en este caso, ahorita se me fue el nombre, pero aquí está en el Excel, que les voy a, en este caso, allá. Vamos a considerar esto de acá, tiene su nombrecito, el modelo CAM. ¿Ya? Esto de acá. ¿Ya? En este caso, el WACC se crea en base al modelo CAM. El modelo CAM es en este caso un modelo, en este caso macroeconómico financiero, que me permite, en este caso, calcular estos tres indicadores, ¿eh? El COA, el CAE y el CPPC. ¿Ve? Lo que nosotros, por ejemplo, calculamos con el WACC es en este caso el CPPC. Esto les han enseñado a calcular ustedes, ¿no? Ahora, ustedes van a calcular también el COA y el CAE. ¿Ya? El COA y el CAE. Estos tres indicadores que estamos viendo acá nacen a partir de ¿qué? De la relación deuda-capital que tú tienes. En este caso estoy diciendo que es una relación deuda-capital de 1 y no es 1. ¿Qué significa 1? Si es 1.000.000, 500.000 por el banco y tú pones 500.000, pero eso es imposible. Normalmente la relación deuda-capital es más, ¿no? Ahora, el BOA, que es el beta económico del negocio operativo, esto sale en este caso de la bolsa de valores que está en este caso del banco de Morgan. De ahí van a buscar, ¿ya? Esta parte de acá. Ahora, cuando vamos en PE, esto sí es un dato que se calcula en base a esto. Luego está RP, que es el riesgo país. Buscan el riesgo país actualizado, no es 2%, es otro dato. ¿Dónde buscamos eso? En la página oficial del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahí está. Van a tener que buscar el riesgo de país actualizado. Luego, aquí tenemos, en este caso, la tasa libre de riesgo. Esta tasa libre de riesgo también sale, ¿de dónde? Del Ministerio de Economía y Finanzas. El riesgo del mercado también sale del Ministerio de Economía y Finanzas. Todos estos tres datos salen de ahí. ¿De acuerdo? Estos indicadores se calculan en base a esto que estamos viendo acá, a esos datos. Ahora, cada indicador va a tener su uso exclusivo para, ¿yo qué cosa? Poder aplicar. Miren acá, si yo ya calculo el flujo de caja económico, yo para, en este caso, aplicar el BAN, perdón, para calcular el BAN, yo uso acá el COA. Ahora, si yo, por ejemplo, uso acá, para en este caso el flujo económico, si no me equivoco, acá se usa el CAE, ¿no? Vamos a ver en breve, el CAE. Esas son tasas diferentes. Pero esas tasas se calculan, y esas tasas ustedes la van a calcular y estimar, de acuerdo a la información que ustedes van recolectando. ¿De acuerdo? Ahora, recapitulando. Costo de oportunidad de capital. Existe una evaluación económica, una evaluación financiera. Para la evaluación económica necesitamos calcular el flujo de caja económico y también para la financiera el flujo de caja financiero. Ah, me olvidaba. El flujo de caja financiero se hace a partir del flujo de caja económico. El flujo de caja financiero se hace a partir del flujo de caja económico. ¿De acuerdo? Si yo no puedo hacer esto, simplemente no vas a poder hacer nada de esto. Te trancaste ahí llegaste. ¿Ya? ¿Me entendieron hasta acá? Sí, ¿verdad? Ahora, todo lo que les he comentado,
aunque no lo crean, es una evaluación, ok, es una evaluación a precios privados. ¿No? Es una evaluación a precios privados. ¿Qué significa que sea una evaluación a precios privados? Es como si yo invierto, después de pagar mis impuestos, mis atributos y todo lo demás, ese es el beneficio que espero obtener, ¿no? Pero también, cuando nosotros ya trabajamos con proyectos del Estado, existe también una evaluación, ¿ya?, que se llaman, en este caso, a precios sombra. Precios sombra o a precios de sociales. También es privado o a precio de mercado se llama esto. Esto se llama evaluación a precios sombra o sociales. Ahora, el procedimiento es el mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Cuando nosotros hablamos ya de una evaluación a precios sociales o a precios sombra, hacemos referencia a lo que la sociedad realmente ganaría si este proyecto se hace, la población, ¿no? Y en vez de calcular estos datos que vienen acá, tienen otros nombres técnicos que ellos lo llaman, nosotros, ¿con qué intención hacemos esto? Porque normalmente la evaluación a precios sociales no se considera, por ejemplo, el fisco. ¿Qué significa el fisco? Los impuestos a pagar. Mientras que acá sí. Como es un proyecto que se va a beneficiar a la población y el fisco va y viene, no es necesario considerar ello, ¿no? Y otros flujos de dinero que se dan entre las distintas organizaciones del Estado. ¿Me entienden? ¿Ok? Ahora, para yo que un proyecto me acepte el Estado, cuando yo calculo el TIR, debe ser mínimo el 12%. No aquí. Aquí es 12%, pero cuando se hace una evaluación a precios de sombra o precios de mercado. ¿De acuerdo? Es el mismo concepto. ¿Cómo se calcularían los flujos de caja económico? Una vez terminado el bien, ¿cuáles son los ingresos que se esperaría obtener de manera directa o indirecta? ¿No? Eso es básicamente igual los gastos operativos. Ahora, solo para que sepan, ¿por qué estudié evaluación de proyectos de inversión? Esto no es el curso. ¿Ya? Hay fórmulas y hay ecuaciones, porque esto se repite, donde normalmente la evaluación a precio sombra se multiplica por una constante. Esta constante, ¿quién te da? El Ministerio de Economía y Finanzas. En algunos casos se puede hacer esto siempre y cuando cumplas una serie de restricciones. ¿Me entienden? Si no cumples esa serie de restricciones, no podrías aplicar esto y tendrías que hacer todo el cálculo otra vez por segunda vez. Esa es la diferencia. Ahora, como estamos hablando de un curso de proyectos que ustedes están ahí explorando recién, solamente vamos a enfocarnos a esto. No esto, porque son proyectos de inversión. Ya, y ese es otro tema, más largo. ¿Listo? Entonces, les voy a, en este caso, explicar un poco de acá nada más, porque esto les voy a compartir igual. ¿Ya? Pero solamente les voy a explicar la diferencia que pueden usar. ¿Quién está afuera? Me están haciendo una mirada. ¿De qué asalto vienes? ¿De qué asalto vienes? Ya bueno, ya les expliqué la teoría, vamos a esta parte. Miren, cuando vamos acá, en este caso, esto es ya de un proyecto de producción, ¿no? Planta, ¿ya? Esto les va a servir, pero solo hay una pequeña diferencia. Ahora, algo que me estoy olvidando. Cuando nosotros evaluamos proyectos, en este caso calculamos siempre costos directos e indirectos y gastos directos e indirectos. ¿Se acuerdan ya? Cuando evaluamos, en este caso, proyectos que, por ejemplo, plantas,
textileras, qué sé yo. Normalmente nos enfocamos a costos directos e indirectos y gastos fijos y variables. Ahí está la diferencia. ¿Ya? Son enfoques diferentes. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer acá, si ustedes están viendo, son la proyección de ventas que tiene en este caso de polos, como están viendo, y estos son los ingresos, ¿no?, esperados, ¿no? Ahora, estos ingresos que estás viendo acá es todo sin IGB. Jamás se incluye el IGB en los cálculos. Si tú, por ejemplo, has cotizado algo, tienes que quitarle el IGB a esa cotización de ese producto, qué sé yo. Si tú has comprado algo, le quitas el IGB, ¿no? ¿Ok? Ahora, lo importante de esta proyección que están viendo acá, presten atención, porque esto les voy a revisar el día de hoy. No lo hacen, les bajo puntos. ¿Ya? ¿Ok? Esta proyección que ustedes están haciendo acá, lo importante son los ingresos que obtienes. Entonces, eso significa que ustedes van a tener que calcular la cantidad de ingresos que se generan. Obviamente su proyecto tiene un enfoque diferente, ¿no? ¿Cierto? Los ingresos se puede calcular, si por ejemplo hablamos de acá, en este caso, supongamos que hago un proyecto, no sé, de ampliación de una subestación eléctrica. Sencillo, ¿no? ¿Cuáles vendrían a ser los ingresos? La cantidad de la venta de energía que se hace, ¿cierto? Proyectada. Tendría que proyectarme la cantidad de energía a ingresar. Y este dato ustedes ya lo deben tener, porque es estudio del mercado, si no, no van a poder hacer esto. ¿Ya? ¿Ok? Igualito.